Vivimos en una época única, en la que se abren ante nosotros dos puertas. Una conduce a nuestra extinción, mientras que la otra conduce a un futuro potencial lleno de fantásticas oportunidades. Hoy queremos presentarles una hipótesis que puede convertirse en la base de ese futuro. Nuestra supervivencia y las perspectivas de la humanidad, incluida incluso la manipulación de la materia, dependen de su aplicación. Para resolver esta tarea, tenemos una comprensión del panorama general, pero en él hay muchas islas inexploradas. Para explorar estas islas desconocidas de la ciencia y construir una teoría unificada capaz de salvar a la humanidad en el menor tiempo posible, es necesario unir el potencial científico de nuestro planeta. Hoy en día, la humanidad solo posee 6 tipos de energía, pero gracias a la nueva hipótesis, podemos acceder a 32 tipos de energía. Para simplificar la comprensión de los procesos fundamentales de la estructura del mundo, esta hipótesis se presenta en forma de animación con ejemplos asociativos. Para las personas inteligentes, incluye todo lo necesario para realizar descubrimientos científicos revolucionarios. Nuestro equipo de voluntarios recibió este conocimiento y solo lo hemos elaborado ligeramente y encontrado pruebas históricas que lo apoyen. Entendemos que este conocimiento tiene un valor inmenso y consideramos que es nuestro deber compartirlo abiertamente con toda la comunidad científica. Creemos que ninguno de nosotros debe atribuirse los laureles de la victoria. Al fin y al cabo, ningún individuo puede considerarse ganador, ya que un enorme equipo de todo el mundo ha trabajado en esta hipótesis. Comenzar un nuevo mundo requiere honestidad. Hay que dar el merecido reconocimiento a los científicos que serán capaces de explicar, gracias a esta hipótesis, qué es la electricidad, cuántos tipos de ella existen, qué es la radiación, qué es el campo electromagnético y, lo que es más importante, hay que dar el reconocimiento a los que serán capaces de encontrar una salida a la crisis climática. Para nosotros, esa es la tarea más importante, porque es la oportunidad de salvar a toda la humanidad. A continuación, le presentamos una hipótesis que ofrece una visión totalmente diferente de cómo está organizado nuestro mundo. Esta hipótesis nos da las claves para manipular la materia y desarrollar tecnologías que permitirán a la humanidad dar un paso hacia una nueva era de evolución. Un futuro en el que lo tendremos todo, incluso lo que ni siquiera hemos soñado. ¿Cómo se originó esta hipótesis? Hace algún tiempo recibimos una información única sobre cómo está realmente organizado nuestro mundo. Lo confirmaron artefactos históricos bastante interesantes. Para entenderlo mejor, decidimos recopilar todas las menciones existentes de esta información a lo largo de la historia de la humanidad. A petición nuestra, voluntarios de todo el mundo empezaron a buscar y encontrar un gran número de artefactos, leyendas e historias que conservaban referencias a la estructura real de nuestro mundo. Además, se encontraron muchos indicios que apuntaban a la veracidad del uso de tecnologías legendarias como el Ojo de Dios y Vajra en la antigüedad. Y resulta que el principio de su funcionamiento está directamente relacionado con el conocimiento de cómo está organizado nuestro mundo. Esta información nos intrigó mucho. Como era imposible estudiarla con métodos estándar, nos ofrecieron realizar una serie de experimentos especiales y construir para ello un dispositivo único que tuviera forma piramidal y determinadas características. En 2016 desarrollamos un prototipo de dicho dispositivo. Está hecho de aluminio y contiene 11 toros. Realizamos una serie de experimentos con este dispositivo, utilizando determinados programas. Algunos de ellos se demostraron públicamente. El objetivo de aquellos experimentos era comprobar la posibilidad de transmitir información a un gran número de personas, independientemente de la distancia, mediante el pensamiento. El operador, una persona experimentada, transmitía información a distancia, un símbolo o un número.
mientras se encontraba dentro de la pirámide. Mientras tanto, los participantes del experimento, que se encontraban en distintos países del mundo, recibían esta información a través de sus pensamientos. Enviaban sus respuestas con un símbolo y un número que recibían a una dirección de correo electrónico que se les había facilitado antes del experimento. Es importante señalar que el símbolo que transmitía el operador se elegía al azar durante el experimento. Nadie sabía qué se iba a transmitir exactamente. Todos los experimentos se realizaron exclusivamente en presencia de un comité de voluntarios especialmente creado y todo el proceso fue grabado. Miles de personas de todo el mundo participaron en el experimento. Los resultados de este experimento nos sorprendieron. ¿Por qué? Nos sorprendió que entre el 70 y 80% de las respuestas fueran correctas. Esto significa que la gente percibió realmente el símbolo transmitido por el operador. Y esto no se puede explicar con la teoría de la probabilidad, porque el porcentaje de respuestas correctas era demasiado alto para considerarlo una mera coincidencia. Sin embargo, hubo otra cosa que nos llamó mucho la atención. Recibimos un gran número de respuestas de los participantes antes de que se hubiera realizado el experimento, y la mayoría de las respuestas enviadas con antelación eran precisas. Preguntamos cómo era posible, si en ese momento ni siquiera el propio operador sabía qué señal iba a transmitir. En respuesta recibimos una oferta para realizar otro experimento. Es necesario comprender que la gama de ajustes de los toros de la pirámide es muy grande y se nos dijeron los ajustes exactos de los toros, en los cuales se detectó un cierto fenómeno único. El operador notó que literalmente después de varios minutos de estar en el dispositivo pirámide, empezó a ver varias personas así como su paradero. Así es como sucedía. Al principio vio numerosos puntos blancos similares al ruido blanco de una pantalla de televisión. En cuanto se concentraba en alguno de esos puntos, este se acercaba y aparecía una persona delante de él. Podía ser alguien que el operador conocía o alguien que no conocía. Al mismo tiempo, el operador tenía una idea clara de dónde estaba exactamente esta persona en ese momento. Este efecto fue observado por todos los operadores con dichas configuraciones de la pirámide. Para estudiar este fenómeno, realizamos otro experimento. En él participaron voluntarios de diversas partes de nuestro planeta. Algunos de ellos conducían intencionadamente durante el experimento para cambiar su geolocalización. A cada voluntario que participó se le asignó un número. Antes de entrar en el dispositivo pirámide, el operador del experimento revisó las fotos de esas personas y sus números. El operador conocía a algunas de ellas indirectamente, al haber visto a algunas de ellas anteriormente en videos. A otras personas las conocía personalmente, mientras que otras le eran totalmente desconocidas. Después de que el operador entrara en la pirámide, el responsable del experimento anunció los números de los participantes. Entonces el operador recordó el rostro de la persona y entre una multitud de puntos blancos se acercó al punto correspondiente y el operador comenzó a ver claramente a la persona cuyo rostro había recordado. Vio exactamente y en detalle la ubicación de esa persona en ese momento y expresó esta información en voz alta. Entonces el responsable del experimento llamó inmediatamente a esa persona por teléfono y confirmó dónde se encontraba en ese momento. Los resultados fueron asombrosos. La ubicación exacta de la persona se determinó correctamente en el 100% de los casos. Nosotros nos interesamos mucho. ¿Cómo aparecieron tales habilidades en la persona que estaba en el dispositivo pirámide funcionando en ciertos ajustes? Llevamos a cabo el experimento en Ucrania, mientras que el operador era capaz de ver y determinar claramente la ubicación de las personas incluso en el otro lado del globo. Y en los siguientes experimentos, el operador fue incluso capaz de sentir lo que la persona estaba sintiendo en ese momento, ya fuera sabor, olor, calor o frío. Al fin y al cabo, se trata de una transmisión inmediata de información a enormes distancias. ¿Cómo es posible? Durante nuestras investigaciones posteriores nos dimos cuenta de que no todo era tan sencillo. Resulta que, además de las radiaciones conocidas, térmica, electromagnética, rayos X y otras, el cerebro humano es capaz de generar, transmitir y percibir otro tipo de radiación completamente diferente. Se trata de ondas especiales, inexploradas por la ciencia. El trabajo de las neuronas del cerebro de cada persona es único e inimitable. Al igual que una huella dactilar o una retina, la huella neuronal del cerebro es única para cada individuo. No puede confundirse con ninguna otra huella. Es posible, en determinadas condiciones, registrar esta radiación específica procedente de las neuronas del cerebro humano. Y, como resultó, es imposible apantallar esta señal. Con cada experimento posterior nos asombraba la inmensidad de horizontes y perspectivas inexploradas que se abrían ante nosotros. Uno de los hechos más fascinantes, que también fue establecido gracias al dispositivo pirámide, es la posibilidad de aumentar la energía interna de una persona, como resultado de lo cual se observa un aumento de la electricidad estática. Este experimento también se llevó a cabo públicamente, se grabó en una cámara de video, y este video está disponible para el público en general.
Durante este experimento, una persona permaneció dentro del dispositivo pirámide con unos ajustes específicos de toros durante un cierto periodo de tiempo. Después, tras salir del dispositivo, tocó el cristal de un acuario con las manos. El acuario estaba lleno de agua, y en su interior había 2 electrodos conectados a un voltímetro. En el momento en que las manos del operador tocaron el acuario, 2,66 выдала. el voltímetro indicó claramente un aumento de la tensión. Desde el punto de vista de la física moderna, esto es imposible, pero decenas de personas lo vieron y quedó grabado en una cámara. Este experimento se ha repetido muchas veces, pero aquí hay que señalar que no todas las personas pudieron mostrar tal resultado. Llegamos a la conclusión de que las cualidades personales del operador influyen a los resultados. La persona tocó el vidrio, que es un aislante eléctrico. Los electrodos del voltímetro estaban confinados en agua, y sin embargo todos nosotros observamos el resultado. Las leyes de la física también dicen que el cuerpo humano no es capaz de acumular electricidad en tales cantidades, pero lo que hemos registrado es un hecho. Se nos ofreció una hipótesis que explica plenamente todos estos fenómenos. Les invitamos a echar un vistazo a varios artefactos que han encontrado nuestros voluntarios. Estos son los ejemplos más conocidos y sencillos. Como pueden ver, ilustran claramente la discreción de nuestro mundo. ¿Y de qué está hecho el mundo más allá del nivel cuántico? ¿Nada especial? Bueno, no es nada especial hasta que conoces los detalles. Así que ahora vamos en orden. ¿Cuál es nuestra hipótesis de la estructura del mundo? La ciencia moderna sabe que todas las sustancias están formadas por moléculas y átomos. Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks. Se cree generalmente que los quarks son las partículas más pequeñas junto con los leptones, electrones y neutrinos, y que carecen de estructura. Nuestra hipótesis dice que los leptones y los quarks tienen una estructura. Constan de ciertas energías, ondas. Según nuestra hipótesis, un leptón y un quark representan un estado enrollado de ondas elásticas cortas. ¿Qué es esto? Asociativamente, se puede comparar con un enredo de serpientes entrelazadas entre sí. Cada enredo es la partícula más pequeña, un quark o un leptón, mientras que cada serpiente del enredo es un tipo diferente de energía. Cuando las serpientes están enrolladas, observamos una partícula. Cuando, bajo ciertas condiciones, un enredo se desenreda y las serpientes se alinean linealmente una tras otra, observamos una onda, es decir, un estado ondulatorio de la misma partícula. Esto queda claramente demostrado por el experimento de la doble rendija, en el que una onda pasaba a un estado de partícula al cambiar las condiciones, en presencia de un observador. En esencia, el enredo entrelazado es el nivel cuántico, el nivel de manifestación de las partículas, mientras que las ondas elásticas cortas, las serpientes que lo componen todo, representan el nivel más allá del cuántico. Sabemos que ya en el nivel cuántico, las leyes de la física clásica dejan de funcionar, pero en el nivel más allá del cuántico, todo es radicalmente distinto. Todo el mundo más allá del cuántico está lleno de ondas elásticas cortas, serpientes, es decir, diferentes tipos de energías. Cuando las serpientes se entretejen en un enredo, lo invisible se hace visible. Este es el proceso del mundo cuántico. Cada uno de estos enredos no es más que la partícula más elemental del mundo material. En el mundo más allá del quantum, hay muchos tipos de energías, es decir, serpientes. Asociativamente se puede imaginar que tienen diferentes patrones, colores y grosores. Algunas son venenosas y otras no. Las combinaciones de estas energías, es decir, las ondas cortas y elásticas o serpientes, constituyen todas las ondas conocidas por la ciencia actual, electromagnética, térmica, etc. En otras palabras, cualquier onda es discreta en su verdadera naturaleza, porque consiste en una multitud de cortas ondas elásticas, serpientes. Ninguna de las serpientes desaparece jamás, solo se transforma de un estado a otro. Además, todos los objetos materiales están formados por enredos de serpientes como las partículas materiales más pequeñas. Cada serpiente de un enredo es portadora de cierta información, un código. Dependiendo de la combinación de serpientes en una partícula, se forma una u otra materia con determinadas propiedades en el mundo material.
Las características de un objeto material y todos los procesos que ocurren en él se forman en el nivel más allá del cuántico. Es decir, la información contenida en una partícula en el nivel más allá del cuántico determina lo que esta partícula crea. Una pelota o un perro. Si descomponemos un enredo de serpientes en un estado lineal, todas las serpientes se alinearán en una secuencia estricta. Y esta secuencia es muy importante, como en el ADN. Cada fragmento está en su sitio. La primera serpiente de la secuencia tiene un papel específico. Es la portadora de la información sobre todo el enredo y lleva el código principal del programa. Comprender cómo está organizado el mundo a un nivel más allá del cuántico y que todo está formado por ondas cortas y elásticas nos ha llevado al hecho evidente de que existen muchos más tipos de energías en el mundo de lo que se cree comúnmente hoy en día. La física moderna identifica solo 6 tipos, mientras que nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen al menos 32. Curiosamente, esto también está respaldado por hechos históricos. Nuestros voluntarios encontraron referencias al uso de al menos 32 tipos de energía en la antigüedad. Por paradójico que pueda parecer, toda esta información, que es nueva para nosotros, ya se conocía en la antigüedad, y muchos artefactos de todo el mundo así lo demuestran. Veamos algunos de ellos. ¿Comprenden ahora qué significado especial tienen? Las serpientes y los enredos de serpientes no eran representaciones casuales. Eran un ejemplo asociativo para explicar la estructura de la materia en el nivel más allá del cuántico, así como las formas de manipularla. También hablaremos de eso, pero un poco más tarde. Hasta la fecha, este conocimiento se ha perdido en su mayor parte. Y es una lástima, porque sería de gran utilidad para los científicos modernos que durante décadas han estado luchando con cuestiones que pueden explicarse fácilmente mediante esta hipótesis. Tomemos como ejemplo el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. ¿Qué ocurre allí? Para estudiar procesos en el micromundo, los científicos utilizan campos electromagnéticos para acelerar 2 haces de partículas cargadas, por ejemplo protones, a enormes velocidades en el colisionador y luego las hacen colisionar. Como resultado, tras la colisión, los científicos observan la formación y dispersión de partículas mucho más grandes y con una masa total mucho mayor que la que tenían antes de la colisión. Y la ciencia no puede explicar este fenómeno. Es como si 2 pelotas de tenis chocaran entre sí y su colisión produjera un montón de pelotas de baloncesto dispersas. ¿Cómo puede ser esto posible? Es muy simple. Todas estas partículas no son más que serpientes en estado enrollado. La energía que la acelera, la onda electromagnética, es también serpiente. Solo que no en estado enrollado, sino lineal, en estado de onda. Así, en el colisionador no solo chocan 2 partículas, sino miles y miles de millones de serpientes en estado de ondas, que se transforman en estados enrollados durante la colisión. Estos estados enrollados son precisamente lo que captamos como un montón de partículas en dispersión. Así, la hipótesis da respuesta a cómo 2 partículas pequeñas pueden formar otras nuevas que las superan en volumen, tamaño y masa. En nuestra lógica habitual, parece imposible que algo más grande pueda surgir de algo más pequeño. Es como cuando Jesucristo alimentó a más de 4.000 personas con solo 7 panes y unos pocos peces, e incluso sobró algo. Hizo más con menos. Para nosotros, se percibe como un milagro. Pero nuestra hipótesis explica exactamente cómo ocurre esto a nivel cuántico y más allá del cuántico. El misterioso nacimiento de partículas virtuales en el vacío físico puede explicarse de forma similar. ¿Cómo surge un par partícula-antipartícula del vacío y, al cabo de poco tiempo, vuelve a desaparecer?
La respuesta es sencilla. Las cortas ondas elásticas, serpientes que llenan el vacío simplemente se mueven desde el nivel más allá del cuántico hacia el mundo cuántico, formando estados enrollados, las mismas partículas que podemos observar. De hecho, el mundo entero está hecho de serpientes, no hay lugar donde no existan. Como suele decir, no hay un solo lugar en todo el universo donde la aguja más fina no se tope con algo. Consideramos otro ejemplo. En física cuántica existe un fenómeno conocido como partículas entrelazadas. Dos partículas pueden estar en diferentes bordes del universo e interactuar entre sí sin pérdidas de tiempo. Un cambio en el estado de una partícula provoca instantáneamente un cambio en el estado de la otra. ¿Cómo es esto posible cuando la física moderna dice que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? Es una pregunta que ha llevado a la ciencia moderna a un callejón sin salida. Los científicos no tienen respuesta, pero en realidad la respuesta es sencilla. En el nivel más allá del cuántico, todas estas partículas están situadas unas junto a otras y conectadas por una única serpiente. No existe el concepto de distancia, velocidad o tiempo en el mundo más allá del cuántico. Allí funcionan leyes completamente distintas. Por ejemplo, en el mundo material, una de las partículas interconectadas puede estar en nuestras manos, mientras que la otra puede estar en un grano de arena en la orilla del océano de otra galaxia. Mientras tanto, en el nivel más allá del cuántico, ambas partículas están a una distancia de una sola serpiente y no hay tiempo ni espacio entre ellas. Puede haber muchas más de dos de estas partículas entrelazadas y todas ellas intercambian instantáneamente una enorme cantidad de información entre sí. En otras palabras, la materia del universo interactúa constantemente. Otro fenómeno cuya naturaleza explica nuestra hipótesis es la electricidad. Hoy en día todos usamos electricidad. Sabemos que hay corriente continua y alterna, que hay ondas electromagnéticas y electricidad estática. Pero lo que es la electricidad en su esencia, la ciencia moderna no puede explicarlo. Por ejemplo, la electricidad estática. Cada uno de nosotros la experimenta en la vida cotidiana al cepillarse el pelo. Tanto el pelo como el peine son dieléctricos. Cuando nos pasamos un peine por el pelo, desenredamos algunos enredos de serpientes y creamos otros nuevos, liberando así serpientes. Los enredos del peine se entrelazan con los del pelo. De ese modo, se forman serpientes conjuntas. Esta manifestación cuántica es precisamente el electromagnetismo, que atrae los cabellos hacia el peine. Comprendiendo estos procesos incluso a un nivel tan elemental, ya podemos dar respuesta a muchos enigmas de la ciencia moderna. Por ejemplo, tomemos una máquina electrostática. Hay una paradoja asociada a ella, que es un enigma irresoluble. Cuando los discos de una máquina electrostática giran, se produce una potente chispa entre los dos electrodos solo cuando hay esferas metálicas unidas a sus extremos. Si se quitan estas esferas, no habrá chispa entre los electrodos o será apenas perceptible. Pero si, a modo de comparación, se conecta a los electrodos de una máquina electrostática un aparato que funciona con una batería o una toma de corriente doméstica, aparece una chispa igual de fuerte tanto con las esferas como sin ellas. Esto indica que la corriente eléctrica generada por la máquina electrostática no es capaz de provocar una descarga potente sin las esferas, y que la corriente de la batería es capaz de provocar la misma descarga con o sin las esferas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La diferencia es que se trata de distintos tipos de electricidad y difieren no solo en sus características externas, difieren en el nivel más allá del cuántico. Y nuestra hipótesis justifica en profundidad la naturaleza de la electricidad y sus diferentes tipos. ¿No les recuerda a nada? Es un buen ejemplo para la gente pensante. Gracias a la hipótesis del estado enrollado de las ondas cortas, comprendemos que la electricidad son las mismas serpientes en estado enrollado o lineal. Hay muchos tipos de electricidad. Están determinados por el predominio de uno u otro tipo de serpientes en su secuencia lineal. Por ejemplo, cuando te peinas el pelo, se genera electricidad estática, que está representada por un determinado tipo predominante de serpientes. Cuando los imanes giran, es otro tipo. En los enchufes domésticos, la corriente alterna es el tercer tipo de serpientes. En las baterías, la energía de las reacciones químicas es el cuarto tipo. En una máquina electrostática es el quinto, y así sucesivamente. Y nótese que todos los tipos de electricidad, al igual que el campo magnético, tienen la misma primera serpiente en el estado lineal, que lleva la mayor parte de la información. Nos reservamos el derecho de explicar la comprensión del funcionamiento de la electricidad a quienes investiguen más sobre este tema. Nos hemos limitado a dar una asociación e invitamos a quienes deseen comprender el tema a que lo investiguen por su cuenta. Veamos ahora, desde la perspectiva del mundo más allá del cuántico, qué ocurre en una máquina electrostática cuando se utiliza diferentes tipos de electricidad. Al girar los discos de la máquina electrostática, los cepillos rozan sus superficies. Como resultado del proceso de fricción, los enredos de las serpientes se desenredan y forman un campo electrostático. Algunas de las serpientes comienzan a moverse a lo largo del conductor,
como si lo hicieran a lo largo del cauce de un río, formando un movimiento dirigido de las serpientes a lo largo de los electrodos. Mientras haya electricidad estática, no hay enredos, solo un flujo de serpientes. Y para que aparezca una descarga, es decir, para que las serpientes interactúen, hay que crear unas condiciones en las que puedan volver a juntarse en enredos. Esas condiciones las crea la forma de una esfera. Al fluir alrededor de una esfera en los extremos de los electrodos, las serpientes se enrollan sobre sí mismas, lo que contribuye a la formación de enredos. En el espacio que rodea a las esferas metálicas, las serpientes y los enredos comienzan a acumularse. Las serpientes de los enredos de un lado comienzan a aferrarse a los enredos del otro lado y se produce su colisión masiva. Como resultado, los enredos se desenredan y las serpientes se liberan. Esta es la descarga que observamos. Vemos una chispa, se emiten ondas en el rango óptico y oímos un chasquido agudo, una onda de choque sonora. Todas estas manifestaciones surgen como resultado de la interacción entre las serpientes, simplemente pasan de un estado a otro. Por consiguiente, cuando no hay esferas metálicas en la máquina electrostática, las serpientes que fluyen a lo largo de los electrodos no pueden formar muchos enredos, por lo que simplemente pasan volando sin interactuar entre sí. Pero en las baterías y los enchufes domésticos hay otro tipo de electricidad. Allí, los enredos se mueven junto con las serpientes en un estado lineal, e interactúan entre sí instantáneamente. El estado enredado se interrumpe y observamos una descarga y los fenómenos que la acompañan. Por lo tanto, este tipo de electricidad no necesita esferas metálicas para formar enredos, porque en realidad fluye en forma de enredos. Así, entendemos que la forma de una esfera crea las condiciones necesarias para la transformación del estado lineal de las serpientes en un estado enrollado. Es decir, de hecho, la forma de una esfera o de una cúpula crea las condiciones para acumular energía. ¿No les recuerda a nada? Si han notado la similitud con las cúpulas de los edificios religiosos, no se equivocan. Antiguas leyendas cuentan que los primeros templos con cúpula fueron construidos hace más de 24.000 años por representantes de una raza extraterrestre, conocida como los apexianos. También crearon la primera religión y las primeras estructuras en forma de cúpula con el propósito de recoger energía de los humanos, lo que se conoce como Bril. La gente se reunía en estos templos y rezaba a los apexianos como a dioses. Se trataba de un proceso similar al que hemos visto en las esferas de la máquina electrostática, donde se acumulaba electricidad estática. En los templos, la energía de la gente, Bril, fluía a través del edificio hacia las cúpulas, se acumulaba allí, se transformaba en un estado enrollado y se transmitía a los apexianos. Los apexianos construían estructuras de diversas formas para acumular energía. Podían ser estructuras piramidal, o torres con cimas piramidales o abovedadas, terminadas con una aguja piramidal. Muchas de esas estructuras antiguas se consideran lugares de poder. La paradoja es que esos eran lugares donde el poder era quitado, no dado. También es bastante interesante que, al día de hoy, estas formas de estructuras se utilicen principalmente para lugares donde se reúnen masas de personas, se toman decisiones y se producen estallidos emocionales. Si quisieras contar la historia que acabas de escuchar en forma de cómic, ¿cómo la dibujarías? Te mostraremos un antiguo artefacto que representa este proceso en forma de cómic. Vemos la estructura de un templo con un portal encima, y un platillo volante en la parte superior indica que es extraterrestre. En aquellos tiempos, la gente no podía conocer tales tecnologías. A la izquierda podemos ver personas y una indicación de que están regalando su energía. Esto se muestra en forma de serpientes que se alejan volando. A la derecha, vemos dos planetas y debajo de ellos, representantes de una raza extraterrestre, los apexianos, que reciben energía de los humanos. Y se muestra claramente que los humanos alimentaban no solo a los apexianos, sino también a representantes de otras razas extraterrestres. Hasta el día de hoy, a través de nuestros templos, alimentamos a criaturas desconocidas en el universo. Si alguno de ustedes duda de que aún hoy las adoramos, no debería hacerlo. Lo que es desconocido para nosotros no lo es para los sacerdotes, y esta información no tiene nada que ver con ningún sentimiento o emoción religiosa. Esta información trata de la física de los procesos. Así, nuestra hipótesis abre un nuevo enfoque no solo a la física, sino también a la historia de nuestra humanidad, y revela ciertas condiciones causa-efecto de los procesos que tienen lugar en la sociedad actual. Radiación. El segundo enigma de la máquina electrostática es el fondo de radiación que se registra cerca de sus cepillos durante su funcionamiento. ¿De dónde procede la radiación? Al fin y al cabo, no existen condiciones evidentes para su aparición. Podemos explicarlo fácilmente con la ayuda de nuestra hipótesis.
Los cepillos rozan el disco durante el funcionamiento de la máquina electrostática. El proceso de frotamiento consiste en la colisión de un gran número de enredos de serpientes entre sí, lo que conduce a su desenredado. Como consecuencia, se liberan varios tipos de serpientes, incluidas las venenosas, capaces de morder y destruir otros enredos. Estas son exactamente las serpientes de radiación que forman el fondo de radiación. Este fondo es local y de corta duración durante el funcionamiento de la máquina electrostática. Desaparece en cuanto se para la máquina, a diferencia de la radiación de fondo de las reacciones nucleares, que puede durar mucho tiempo. ¿Por qué se observa tal diferencia? La radiación existe en cualquier objeto, pero no en estado activo. Radiación de fondo es un serpentario con diferentes tipos de serpientes tóxicas que muerden todos los enredos con los que interactúan. La potencia de la radiación depende de la posición de las serpientes de radiación en la secuencia lineal. Durante las reacciones nucleares aparece un fuerte fondo de radiación, ya que hay muchos enredos, en los que una serpiente de radiación se sitúa en primer lugar. Al interactuar con otros enredos, cambia su código, arrastra a las serpientes de radiación que hay en ellas a la primera posición, al tiempo que pierde parte de su propia energía. Por lo tanto, cuanto más lejos esté del centro de contaminación, más débil será el fondo de radiación. Mientras tanto, durante el funcionamiento de la máquina electrostática aparece radiación de corta duración, porque cuando los enredos se desenredan, se liberan serpientes de radiación que no estaban en primer lugar. Tales serpientes solitarias, al morder otro enredo, pierden muy rápidamente su energía y pasan a otro estado, es decir, pierden rápidamente su toxicidad. Las serpientes de radiación pueden penetrar en cualquier parte, pero hay excepciones. Por ejemplo, el plomo es bueno para blindar la radiación, porque la viscosidad y densidad de sus enredos son muy altas, por lo que no es fácil destruirlas. En sentido figurado, los enredos de plomo consisten en pequeñas serpientes pegajosas. Al interactuar con ellas, las serpientes de radiación pierden rápidamente su toxicidad y su poder. Es importante señalar que la posición de las serpientes de radiación en un enredo determina la resistencia y durabilidad de los materiales. Cuanto más cerca estén estas serpientes del principio de la secuencia lineal, más fuerte será la interacción exhibida por los enredos de la que forman parte. Por supuesto, todo es una comparación figurativa. Simples ejemplos asociativos para explicar lo que ocurre en el nivel más allá del cuántico. Y permite comprender qué procesos ocurren realmente durante una reacción nuclear y qué es la radiación. Partiendo de esta hipótesis, corresponde a los científicos descubrirlo. Comprender la estructura del mundo más allá del quantum, incluso a un nivel tan asociativo, ya abre posibilidades que parecían de ciencia ficción no hace mucho. Manipular la materia. Crear objetos materiales utilizando partículas elementales. Prolongar la vida humana durante al menos 1500 años, rejuvenecer las células del cuerpo y revitalizarlo por completo en cualquier etapa. ¿Cómo funcionarán las tecnologías que nos permitirán hacerlo todo? El replicador y la cápsula de salud. Replicador. En la sociedad creativa, gracias a una tecnología como el replicador, cada persona tendrá la oportunidad de conseguir todo lo necesario para la vida. Un dispositivo del tamaño de un horno microondas puede instalarse en cada casa. Un replicador doméstico. Podrás olvidarte de las arduas tareas, cocinar, lavar, fregar e incluso comprar muchos productos. Porque con un replicador será posible crear cualquier cosa a partir de partículas elementales. ¿Cómo funcionará? Podemos decir que el replicador manipulará partículas, pero en realidad manipulará aquello de lo que están hechas las partículas, es decir, las serpientes en su estado lineal. Cada partícula contiene unos ciertos tipos de serpientes que tienen una secuencia estricta determinada por la información incrustada en ellas. Por lo tanto, sustituyendo una o varias serpientes o su secuencia en una partícula en el nivel más allá del quantum, podemos crear una nueva partícula y por lo tanto un nuevo objeto material. Al fin y al cabo, la diferencia entre una pelota y una hamburguesa solo está en las características de las serpientes que componen sus partículas. Este es el principio de funcionamiento del replicador. Para crear algo a partir de partículas necesitamos las propias partículas. ¿De dónde podemos obtener partículas y en una cantidad que garantice la creación de distintos tipos de alimentos y ropa para cada persona a lo largo de su vida? Del utilizador. Después de todo, si sabemos cómo crear objetos a partir de las partículas más diminutas, sabremos cómo desmontar esos objetos. Eso es lo que hará el utilizador. Desensamblará tu ropa sucia, por ejemplo, o tus platos sucios en partículas. Después de desensamblar la materia no deseada en partículas, el utilizador las empaquetará en un nanocartucho, que luego se utilizará en el replicador para crear nuevos objetos. Naturalmente, en el cartucho las partículas se almacenarán en un estado enrollado de serpientes en forma de leptones y quarks, ya que las serpientes en estado lineal no pueden sostenerse, están en constante movimiento. Mientras que en forma de partículas, es decir, en estado enrollado, bajo condiciones especiales, puede almacenarse en el cartucho sin pérdida de propiedades y potencia indefinidamente, hasta miles de millones de años.
¿Qué tamaño debe tener este cartucho para almacenar tal cantidad de las partículas necesarias? En un cabello humano caben alrededor de 1 millón de nanocartuchos. 1 centímetro de nanocartucho puede contener unos 1036 quarks. Así pues, 1 centímetro de cabello humano puede almacenar tantas partículas como para crear un gran número de objetos materiales del volumen de una ciudad entera. Así, un cartucho del tamaño de un cabello humano es capaz de servir a una persona durante toda su vida y mucho más. Parece increíble que un tamaño tan pequeño pueda albergar grandes volúmenes. En un cartucho, las partículas se almacenan de forma comprimida y compacta, sin interactuar entre sí. Mientras que existen enormes distancias entre las partículas que componen los objetos materiales. Las distancias entre partículas elementales en el micromundo son similares a las distancias entre estrellas y galaxias en el universo, y la razón de esta fractalidad está en el más allá del mundo cuántico. Con estos conocimientos, nos replantearemos el valor de los distintos materiales. Por ejemplo, el mismo plástico que hoy simplemente tiramos, se convertirá en el material más valioso. ¿Por qué? Porque los enredos de hidrocarburos contienen el mayor número de serpientes diferentes, 33 tipos, a partir de las cuales se puede crear un montón de combinaciones. Oro, hamburguesas, etc. Por la misma razón, el algodón también será valorado, ya que sus características se acercan a las del plástico, y a partir de él se pueden crear muchas otras partículas. Para entender mejor el proceso de replicación, les pondremos un ejemplo figurado. Imaginemos que ponemos un jersey de punto en un aparato similar a un horno microondas. En ese momento, un dispositivo especial lee la forma del jersey y la posición de cada pelo en los hilos del jersey. A continuación, se utiliza un dispositivo especial, como una aguja de ganchillo, para tomar un hilo y desenredar el jersey hasta los pelos. Y cada pelo se desmonta en sus partes componentes. Todos estos componentes se guardan de forma compacta y apretada. Así, nuestro aparentemente gran jersey cabe en una caja pequeña. Cuando necesitamos volver a hacer un jersey, el programa previamente grabado reconstruye los componentes del pelo en la secuencia correcta y los convierte en hebras de lana, que a su vez se convierten en el hilo que tejerá de nuevo el jersey. Toda esta información da a entender que todo en este mundo ha sido programado y creado. Es toda una tabla de programación, pero no tiene nada de complicado. Ahora bien, en la programación solo utilizaremos ceros y unos, mientras que en el mundo más allá del quantum empleamos varios cientos de combinaciones. En comparación, nuestro alfabeto solo tiene unas 30 letras, pero más de 1 millón de palabras están formadas por ellas. No es difícil para un humano manipular letras y formar palabras, como tampoco lo es para una inteligencia artificial analizar todas las combinaciones posibles de serpientes, que pueden ser muy numerosas, y analizar las características de cualquier objeto material a nivel de serpiente y recrear así su copia exacta, según esta matriz de información. Cápsula de salud. La cápsula de salud funciona según el mismo principio. Mantendrá el cuerpo humano en un estado perfecto y joven durante al menos 1500 años. Mediante la misma manipulación de las energías, las serpientes que componen todas las partículas de las células de nuestro cuerpo. Desde la perspectiva de la medicina moderna, la única forma de ayudar a una persona cuyo órgano, por ejemplo, ha fallado es el trasplante. Hay que extraer el órgano y sustituirlo, mientras que la cápsula de salud restablecerá el órgano dentro del cuerpo simplemente cambiando los estados de sus células a un nivel más allá del cuántico. En el cuerpo humano hay unos 30 billones de células. En su complejidad, cada una de ellas es como una galaxia. Si ampliamos una célula 1000 millones de veces y miramos en su interior, veremos que se asemeja a una colosal fábrica automatizada, que realiza casi tantas funciones únicas como todas las manufacturas del mundo. Además, esta fábrica poseería una característica que no tiene ninguna de las máquinas más modernas: la capacidad de reproducir su propia estructura en su totalidad en cuestión de horas. Una célula es un sistema tan interconectado y afinado que si falla uno solo de sus componentes, la célula morirá. Por lo tanto, la manipulación de una célula viva a nivel de moléculas y átomos es imposible. Es como intentar arreglar el motor de un coche a todo gas. Mientras tanto, en el nivel más allá del cuántico, todo es sencillo. Es necesario añadir serpientes donde faltan o quitar las que sobran, y el estado de un órgano volverá de patológico a sano. El rejuvenecimiento del cuerpo y la prolongación de la vida humana tendrán lugar según el mismo principio. Código de información.
Podemos hacer una analogía con el código de programación de una página web. Para cambiar algo en una página web, no hacemos cambios en la propia web, sino que entramos en el código y escribimos lo que queremos. Por ejemplo, cambiamos el color de la fuente en el código, y esto se muestra inmediatamente en la propia página web. Podemos escribir una dirección de imagen diferente, y la imagen que vemos en el sitio web será reemplazada. Es decir, hacemos cambios en el código, y se muestran en la página del sitio web. Así es como funcionará la cápsula de salud. Hacemos cambios en el nivel más allá del quantum, en el nivel del código, y se muestran aquí, en el mundo que es visible para nosotros. Los conocimientos sobre el control y la manipulación de la materia se conocen desde la antigüedad. El propio símbolo del caduceo es un símbolo de poder humano sobre la materia, no de un humano sobre otro humano, como se tergiversó posteriormente. Nuestra hipótesis confirma que la alquimia no es un cuento de hadas porque cambiar un estado de un objeto a otro es posible, simplemente cambiando sus características en el nivel más allá del quantum. Además, nuestra hipótesis permite comprender en qué principios tiene lugar el intercambio de información entre partículas entrelazadas, lo que significa que el mismo principio puede ser utilizado por la humanidad en las tecnologías. Y todo esto está disponible ya en el primer nivel de desarrollo de la civilización. Y nos convertimos en civilización cuando entramos en la sociedad creativa. A partir de ese momento, dispondremos de tecnologías completamente nuevas, basadas en la comprensión del mundo más allá del cuántico. ¿Qué nuevas tecnologías se abren ante nosotros? El desarrollo tecnológico actual se ve obstaculizado por la velocidad limitada de la transferencia de información. Pero la utilización del principio de interconexión instantánea de partículas entrelazadas elimina cualquier limitación. No podemos ni imaginar la cantidad de información que toda la materia del universo intercambia a cada instante. Nosotros, la humanidad, solo necesitamos encajar armoniosamente en este flujo, y entonces nuestras vidas cambiarán enormemente. ¿Cómo exactamente? Intercambio de información. En primer lugar, Internet. La velocidad de transferencia de información aumentará miles de millones de veces. En todo el planeta, el intercambio de datos será instantáneo y sin pérdida de tiempo, sin necesidad de satélites, torres de televisión o cables. En pocos años, un reloj de pulsera corriente podrá procesar millones de veces más información que el superordenador más avanzado de la actualidad. Comparados con la tecnología del futuro, hoy somos como tribus primitivas, transmitiendo señales con el humo de las hogueras. Esto también revela enormes oportunidades en la comunicación humana, conexión y comunicación instantánea en forma de los hologramas más realistas, que simulan la presencia plena de una persona. Estando a miles de kilómetros, podemos vernos y comunicarnos como si estuviéramos en la misma habitación. O podemos, sin salir de casa, estar en la orilla del mar o de pesca, experimentando todas las sensaciones. El ojo de Dios, Vajra. En segundo lugar, guiada por la hipótesis presentada, la humanidad podrá utilizar no 6, sino los 32 tipos de energía, como en la antigüedad. Esto significa que tales tecnologías legendarias de la antigüedad que ya hemos mencionado, Vajra y el ojo de Dios, estarán disponibles para nosotros. ¿Cómo funcionan y qué oportunidades abren? El ojo de Dios permite ver e identificar a una persona por su señal neuronal individual, esté donde esté, mientras que Vajra nos permite influir remotamente en el funcionamiento de las neuronas. En esencia, se trata de dos componentes de una única tecnología que trabaja con las neuronas cerebrales y del cuerpo humano en su conjunto. Las neuronas, durante su trabajo, producen una determinada radiación, una señal aún desconocida para la ciencia, que es única para cada persona, como una huella dactilar o una retina. Se trata de una especie de código neuronal individual que permanece igual desde el nacimiento y durante toda la vida. El tipo de energía con el que operan el ojo de Dios y Vajra es imposible de blindar. Son señales que llegan el uno al otro instantáneamente a través de todas las galaxias. Y el mismo tipo de señal son percibidas y emitidas por las neuronas del cerebro, lo que ya ha sido comprobado experimentalmente. Esto permite comprender por qué en realidad necesitamos tantas neuronas y cuál es su verdadera función. Las tecnologías, el ojo de Dios y Vajra, introducidas ya en el periodo de transición a la sociedad creativa, nos abren muchas perspectivas. ¿Cómo mejorarán nuestras vidas? Seguridad. Gracias a la tecnología, el ojo de Dios, ni una sola persona en el mundo desaparecerá o será secuestrada, sin dejar rastro. Hoy en día, millones de niños desaparecen sin dejar rastro cada año, y el ojo de Dios es capaz de localizar a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar si está en una cueva o en el espacio exterior. Además, gracias a las tecnologías ojo de Dios y Vajra, cualquier delito será imposible.
Una persona que pretenda cometer un acto ilícito será identificada al instante y rendirá cuentas de inmediato. Es importante señalar que Vajira no puede leer pensamientos, pero sí emociones como el miedo o la agresión. Por ejemplo, si se registra agresión en un grupo de personas y una persona cerca de ellas experimenta miedo y amenaza de violencia, es evidente que esa persona está en peligro y necesita ayuda. Inmediatamente se toman las medidas oportunas para garantizar la seguridad de esa persona. Todas las manifestaciones de agresividad estarán bajo control, por lo que tu vida será siempre completamente segura. Además, en la sociedad creativa, estas tecnologías estarán sincronizadas con el CMP Posthot, que permitirá no solo ver a cualquier perpetrador, sino también identificar con quién está conectado, ver sus flujos financieros y tomar decisiones para desarmarlo. El Ojo de Dios y Vajira también ayudarán en caso de emergencia, si una persona se encuentra en apuros, catástrofe o herida. Supongamos que se produce un gran terremoto y muchas personas quedan atrapadas bajo los escombros. La tecnología del Ojo de Dios indicará al instante dónde se encuentra exactamente una persona viva, mientras que la tecnología Vajira puede realizar a distancia cambios en su cuerpo que le permitan sobrevivir. Por ejemplo, al interactuar con las neuronas de una persona, Vajira detendrá inmediatamente su hemorragia, eliminará un shock doloroso y, si es necesario, la sumirá en un coma artificial controlado. Como los procesos del cuerpo se ralentizan en el coma, los socorristas tienen más tiempo para llegar hasta la persona y salvarla. Por el mismo principio, en caso de accidente, Vajira ayudará a una persona antes de que llegue la ambulancia. Y estos son solo algunos ejemplos llamativos del uso de estas tecnologías para garantizar la seguridad de las personas. No habrá más accidentes en la carretera por conducir bajo los efectos del alcohol. La tecnología Vajira simplemente no permitirá que una persona bajo los efectos del alcohol o las drogas se ponga al volante. Hace unos meses prometí mostrar un prototipo funcional del sistema El Ojo de Dios. Me vi obligado a cumplir mi palabra. El único punto que discutimos fue el tema de la seguridad. Afortunadamente, nos ayudó la casualidad y aprovechamos la oportunidad. Últimamente, la mayoría de los principales estados del mundo están desarrollando sistemas globales de seguimiento e identificación humana. Hasta la fecha, los mejores resultados los han obtenido los especialistas chinos. Su sistema de reconocimiento facial que funciona con videovigilancia, basado en los satélites Beidou 3, así como los desarrollos de empresas como SenseTime, LC Vision Technology y otras, muestra realmente unos resultados bastante buenos. Los expertos chinos afirman que su sistema es capaz incluso de identificar a una persona con pasamontañas. Bueno, esto es cierto en parte, pero hay un matiz. Lo que ocurre es que su sistema solo es capaz de identificar a una persona que lleve pasamontañas siempre que esa persona haya sido identificada antes, es decir, que sus datos ya estén en la base de datos del sistema. Esto significa que si la persona nunca ha estado expuesta a este sistema, este no es capaz de identificarla. O he aquí otro ejemplo. Tomamos a una persona, le ponemos una olla en la cabeza y el sistema chino no será capaz de identificarla. O le ponemos un saco en el cuerpo y el sistema chino tampoco podrá identificarlo. El prototipo del sistema Ojo de Dios que estamos demostrando es completamente diferente a cualquier sistema existente. Funciona con principios físicos completamente diferentes y no utiliza la antropometría humana para identificar a una persona. Utiliza la huella de la señal de las neuronas cerebrales y esa señal es única. Es tan única como nuestras huellas dactilares, nuestra retina o nuestro ADN. No se puede cambiar, no se puede blindar y lo hemos demostrado a través de una serie de experimentos. El prototipo que les estamos mostrando hoy en realidad funciona dentro de un cierto rango, es decir, horizontalmente. El ángulo de escaneo es de 135 grados, verticalmente es de 10 grados, la profundidad de escaneo es de 150 kilómetros. Estas cifras se confirman experimentalmente. El escaneo, o mejor dicho, el resultado del escaneo no depende en absoluto del paisaje. Miren la pantalla. Los puntos blancos que se ven son las personas que están en el cono de escaneo de nuestro prototipo. Permítanme recordarles que estamos en Suiza.
Y este no es el país más densamente poblado del planeta. Además, tenemos montañas detrás de nosotros. Así que la densidad de la población aquí es bastante baja. Así que si hiciéramos esta presentación en algún lugar, digamos en Tokio o por ejemplo en Pekín, por supuesto el resultado sería completamente diferente. Además, creo que se han dado cuenta de la linealidad de la reflexión de la señal, que no es más que el resultado del funcionamiento en abanico vertical del prototipo. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro prototipo es unidireccional y unilineal. En otras palabras, hay un escaneo vertical constante. Por eso hay un retardo de 0,3 segundos. Naturalmente, la máquina de trabajo carecerá de estas imperfecciones, por así decirlo, lo que significa que su alcance operativo y su funcionalidad serán mucho más potentes y mucho mayores. Así, cuando el desarrollo esté completo, el sistema no solo será capaz de identificar a todas las personas vivas del planeta Tierra, sino que también podrá determinar en tiempo real la ubicación de una persona en cualquier lugar del planeta. No importa si está en la superficie a cualquier altitud sobre la superficie del planeta o si está bajo tierra o bajo agua, nada limitará al ojo de Dios. Bien, tracemos los paralelismos que ya hemos expresado. Por ejemplo, podemos tomar a una persona, ponerle una olla en la cabeza y el ojo de Dios la verá y la identificará. Podemos poner un saco sobre una persona y el ojo de Dios la verá y la identificará. Incluso podemos tomar a una persona, hacerle cirugía plástica y cambiar completamente su apariencia, o incluso podemos, hacerle cirugía para cambiar su género. Aún así, nada confundirá al ojo de Dios. Reconocerá con precisión a la persona verificando su verdadera identidad. Hablando del trabajo de nuestro prototipo y del hecho de que su funcionalidad es algo más reducida que la de la futura máquina de trabajo, aún así podemos situarla en el centro de una gran ciudad. Pongamos Abu Dhabi, por ejemplo. Así, estando en el centro de Abu Dhabi, este prototipo no solo será capaz de identificar a todos los residentes y visitantes de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, sino que también controlará el territorio en un radio de 150 kilómetros. Esto significa que también cubrirá ciudades como Dubái y Sharjah. Si hablamos del futuro de una máquina de trabajo, tendrá que funcionar, o digamos, puede funcionar junto con los sistemas de satélites existentes, como GLONASS, GPS, Galileo o el Beidou 3, que ya hemos mencionado. Al mismo tiempo, puede combinarse con todas las bases de datos existentes y con los sistemas de videovigilancia. Así, el sistema no solo identificará a una persona y determinará su ubicación, sino que también registrará permanentemente un archivo de datos sobre cada persona. También nos gustaría llamar su atención sobre la pantalla. Ahora pueden ver cómo funciona el sistema cuando está conectado a la videovigilancia. Y así es como funciona sin estar conectado a ella. He aquí un dato interesante para gente pensante. Nuestro prototipo consume 2,8 voltios cuando recibe una señal. Solo necesita 1,2 voltios para enviar una señal saliente. Piénsalo. 1,2 voltios que pueden cambiar el mundo. Salud y asistencia sanitaria. Vajira abre enormes posibilidades para mantener también nuestra salud.
Por ejemplo, una persona puede ni siquiera darse cuenta de que está sufriendo un preinfarto, mientras que Vajra ya puede detectarlo a través de su radiación neural, y la ayuda de emergencia ya está en camino. La anestesia durante las cirugías ya no será necesaria, ni tampoco los analgésicos. Vajra será capaz de anestesiar a una persona durante cualquier periodo de tiempo, sin importar lo compleja que sea la cirugía. El alivio del dolor inducido por fármacos siempre tiene efectos negativos en el cuerpo, pero gracias a Vajra, todo se solucionará con solo pulsar un botón sin efectos secundarios, gracias a un impacto dirigido sobre el grupo neural. En esencia, el Ojo de Dios y Vajra son un nuevo nivel de cuidado de la seguridad y la salud humanas. Algunas personas pueden tener preocupaciones como ¿qué pasa con la vida privada? Mientras el vecino está fuera y alguien visita a la mujer del vecino, ¿esta tecnología también va a grabar todo esto? La respuesta es sencilla, todo esto es asunto personal. La tecnología no es responsable de ello. Si no hay violencia, miedo o amenaza a la vida, entonces no está dentro de la esfera del funcionamiento de Vajra. Esta tecnología no vigila quién ha venido a visitar a quién y por qué, pero está obligada a vigilar el hecho de que tengas un preinfarto o un preictus. Sí, algunas personas podrían argumentar, ¿estará todo el mundo bajo control o qué? Es ahora, en el formato consumista, todas las personas están bajo control. Hoy, hasta nuestra propia plancha nos vigila. Todos nuestros artilugios, smartphone, ordenadores portátiles, todo esto se utiliza para recopilar tanta información sobre nosotros como sea posible, para controlarnos, beneficiarse de nosotros y obtener más poder sobre nosotros. Mientras que en la sociedad creativa, tú eres el poder, al igual que cada persona. Tu seguridad y tu vida son la máxima prioridad. La tecnología, el Ojo de Dios, es una garantía de tu seguridad. Y lo que es más importante, es una garantía de que bajo ninguna circunstancia el poder que pertenece a toda la humanidad será usurpado por nadie. Hoy en día, no hay bestia más terrorífica en el planeta Tierra que un ser humano. Los tiburones matan una media de 10 personas al año, los cocodrilos 1000 personas al año, y una sola persona hoy en día es capaz de matar a cientos de miles de personas al año. Ahora, las tecnologías El Ojo de Dios y Vajra permitirán identificar incluso a quienes están detrás de las personas que dan tales órdenes y eliminar toda la cadena. Las tecnologías del Ojo de Dios y Vajra en la sociedad creativa son la principal garantía de que nadie podrá imponer su voluntad a la gente. El poder nunca le será arrebatado a la humanidad bajo ninguna circunstancia. Si las tecnologías El Ojo de Dios y Vajra se utilizan en la sociedad creativa, donde la vida humana es una prioridad absoluta, servirán para el bien de la gente. Pero si estas mismas tecnologías se utilizan en el formato consumista, donde la vida humana no vale nada, esto conducirá inevitablemente a un régimen totalitario global. ¿Por qué? Porque un Estado, una empresa o una persona que posee esta tecnología, con solo pulsar un botón o incluso con una orden mental, podrá dar la orden de destruir todos los ejércitos del mundo. No importa si se trata de un objeto o de miles de millones de personas. Y lo más aterrador es que nadie será capaz de resistirse a esto. Porque estas tecnologías funcionan con energías que no se pueden blindar. Es sencillamente imposible esconderse de ellas, del mismo modo que es imposible determinar de dónde proceden estas señales. La introducción de tal tecnología en el formato consumista es altamente indeseable, porque sería fatal para todos. Nos llevaría a una esclavitud planetaria, donde una persona o un grupo de personas dictan su voluntad a todo el mundo. ¿Por qué hemos tomado la decisión de anunciar estas tecnologías y nuestra hipótesis ahora? Esto se debe a dos razones. En primer lugar, porque solo con el tiempo comprendimos plenamente los fenómenos que encontramos mientras realizábamos experimentos en el dispositivo pirámide. Cuando comprendimos que utilizando estas energías es posible recrear tecnologías como Vajra y el Ojo de Dios, nos dimos cuenta de toda la gravedad de la situación. En las etapas iniciales de nuestros experimentos, una amplia gama de personas estuvieron involucradas, así que la información fue más allá del grupo original de participantes y llegó a estar disponible para muchos. Entendemos que este conocimiento es de gran interés y anima a la gente a investigar. Según nuestros datos, algunos países ya trabajan hoy en día en esta dirección, lo que significa que tarde o temprano uno de ellos poseerá un dispositivo de este tipo. Por eso hablamos ahora abiertamente. Si ahora, en el formato consumista, estas tecnologías caen en manos irresponsables, será extremadamente peligroso. La segunda razón por la que ahora expresamos esta hipótesis es porque la tarea más importante de la humanidad hoy en día es sobrevivir al ciclo de desastres climáticos. El cerbero del clima no utiliza internet, y ni siquiera Vajra y el Ojo de Dios pueden detenerlo. En la actualidad, el núcleo de la Tierra está siendo afectado por el impacto procedente del espacio que provoca cataclismos cada 12.000 años. La hipótesis propuesta nos brinda la oportunidad de comprender qué tipo de energía afecta al núcleo y cuáles son los principales de su impacto.
Estudiando esta energía a un nivel más allá del cuántico, la humanidad podrá no solo neutralizar su impacto negativo en nuestro planeta, sino también utilizarla como fuente de energía adicional en beneficio de la humanidad. Esto solo puede lograrse si los mejores científicos del mundo unen sus esfuerzos y se centran precisamente en resolver este problema. Esto solo es posible en el formato creativo de la sociedad. Para que esto se convierta en nuestra realidad, nosotros como humanidad debemos hacer una petición para cambiar el formato del consumista al creativo. Esto requiere la participación activa de cada miembro de la sociedad, y nos gustaría dirigirnos a los representantes del mundo científico. La hipótesis que acaban de escuchar es solo información para la gente común, pero para ustedes es una oportunidad real de salvar a toda la humanidad.